¿Puede un salón recordar el peso de un solo aliento? El silencio antes de que la porcelana tiemble, antes de que un mantel aprenda la forma de un secreto. ¿Puede un cuchillo, destinado al asado y al ritual, sentir una mano que se niega a temblar y girar como si el propio tiempo fuese una bisagra? ¿Puede el silencio cargar más que una palabra gritada, cargar estaciones, jornales impagos, rostros sin marca de misericordia, y dejarlos, uno por uno, como asientos en un libro que ningún capataz se atreve a abrir? Escucha, la casa de Náchez inhala la humedad del río y exhala la sequedad de los libros mayores. El año tiene dos caras. 1831 es cosecha, 1857 es ajuste de cuentas. Entre ambas, pasos que nunca quisieron hacer eco. Entre ambas, Sara. Entre ambas, el salón que aprendió a contener el aliento. Antes de que sigamos, antes de los salones y los libros mayores, antes de que el río aprenda su nombre, haz una pausa conmigo. De Maguino C. Cuba, si quieres seguir historias reales que desafían el tiempo y revelan verdades ocultas, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Volvemos a Natchez en un instante. Las lámparas están arregladas. La casa espera. También el cuchillo. La gasa sobre el barranco se niega a admitir la voz del río, y sin embargo cada tabla está combada por ella. Por las mañanas, la niebla se alza del Mississippi como una ley no escrita, y los gansos dibujan pálidos signos de interrogación en el cielo. La galería huele a aceite de limón, almidón y sermones. La loza tintinea como dientes cautelosos. El mantel del salón es siempre blanco, siempre planchado, una discusión contra el tiempo que nunca termina de imponerse. En 1831, la cosecha camina sobre muchas espaldas. Camina por hileras de algodón que brillan como si la escarcha hubiera tendido sobre ellas una gramática de plata. Camina por la casa grande en las llaves de la cintura de la señora Evelyn, un pequeño enjambre de metal que zumba cuando se mueve. Camina en la mano del señor Whitlow cuando roza el lomo del libro mayor de la familia y pellizca una página como quien prueba la piel de un niño. Aquí, un asiento es una especie de clima. Cae sobre cada vida, invisible y pesado. Sara tiene 20 entonces. La casa le ha enseñado la precisión. Puede poner una mesa tan cuadrada que un espíritu podría usarla de brújula. Puede doblar servilletas hasta convertirlas en pequeñas velas. El aliento de la habitación las llena, y recuerdan cada nombre que alguna vez se limpió la boca en ellas. Conoce el peso de un cuchillo de plata y el calor de un hogar que nunca descansa. Sabe dónde la alfombra del salón oculta una costura fina como un junco del río. Sabe que una casa, cualquier casa, pertenece primero a sus ruidos y solo después a su gente. Hay invierno aquí, pero es un invierno sureño, una función del frío, un ensayo de lo real. La escarcha dibuja encajes al alba, luego se retira al mediodía. El invierno verdadero es el silencio entre el llamado y la respuesta en los cuartos, la manera en que la risa nunca adelanta la campana. La campana es una pequeña luna, hace mareas del día, mueve cuerpos con un tirón que no se ve. Cuando toca por la mañana, los hilos cantan en el cuarto de costura. Cuando toca para la cena, el vapor se eleva de los calderos de hierro como humo que perdona. Cuando toca para el castigo, el aire se vuelve de vidrio y se quiebra sin sonido. Sara tiene una voz de madre que vive en sus manos. Su madre le enseñó la paciencia de los dobladillos, la manera en que una falda te dice dónde quiere ser remendada. Todo en este mundo está siempre deshaciéndose, dijo su madre una vez, tensando el hilo entre dientes cuidadosos. El truco es aprender dónde sostenerlo y cuánto tiempo. Su madre ya no está en 1834. La casa no dice nada de eso, porque las casas no informan de las pequeñas pérdidas que las alimentan. Solo guardan su calor bajo las tarimas. El salón de los Whitlow es un ordenamiento de obediencia. Los retratos cuelgan como jueces. Un pianoforte duerme bajo un chal. La alfombra florece con un dibujo de enredaderas que nunca dejan de cruzarse, rezos verdes que no llegan a ningún dios. Hay un lugar en el aparador donde las cucharas se alinean como peces de plata, y Sara puede pulirlas hasta que reflejen la pálida luz dragona de la ventana. La mayoría de los días, el salón es un teatro después de que el público se ha ido. Migas de conversación, un guante caído, el perfume tenue de una risa que terminó demasiado pronto. Sara lleva un libro mayor propio, no en papel, en la memoria de los huesos.
en el pequeño archivo detrás de sus costillas. Archiva el sonido de un niño arrancado a su madre y convertido en un nombre nuevo. Archivó un invierno pasado con el talón abierto por la grava, porque los zapatos se contaban como monedas y nunca se gastaban donde hacían falta. Archiva el día que un invitado, el juez Carradine, extendió la mano sin pedir y lo llamó cortesía. Archiva la hora en que la señora Evelyn se negó el dolor a sí misma repartiéndolo entre otros como rebanadas de pastel. Archiva el olor de sangre olvidada en las gradas de la escalera, tierna como leche. Fuera los campos hacen su propia música. Las cigarras pasan un serrucho sobre la tarde, y las cápsulas de algodón se abren como nudillos blancos que por fin se relajan. Al anochecer, linternas flotan por las hileras, cada una estrella solitaria obligada a recitar su brillo a la tierra. En los cuartos, las nanas contienen más viento que palabras. La noche enseña una gramática de supervivencia: hablar bajo, moverse parejo, compartirlo poco, esconderlo mucho. Una anciana imprime historias en los cueros cabelludos de los niños con la palma plana, para que no pierdan su historia cuando los hagan lavar. Para 1840 las estaciones se han espesado, las deudas también. Los fracasos de cosecha se miden en cuerpos. El libro mayor tiene una manera de inclinarse, como si fuera un hombre que ha comido bien y piensa comer mejor. Llega un nuevo capataz con una risa como lata golpeada. Cree, como tales hombres creen, que la crueldad es una forma de orden, que el mundo puede enderezarse si se doblan suficientes espinas. Sara aprende a la perfección el clima del salón. Sabe que una tormenta vuelve el diálogo ajedrez y que el trueno invita confesiones que nunca florecen en disculpas. Sabe que Ventana engancha la puesta del sol y la retiene un momento, de modo que quien se planta allí queda iluminado como retrato, dorado y falso. Le confían cuchillos. Podría hacer cantar sus filos como un diapasón. Podría decir cuál hoja bambolea y cuál se mantiene fiel. No les habla, los escucha. Los años caminan. Pretenden ser distintos cada vez, pero calzan los mismos zapatos. Aprendí a contar sin números, la casa me enseñó. Dijo: cuenta por cuartos, cuenta por alientos, cuenta por todas las veces que usaron tu silencio como espejo y les gustó lo que vieron. Cuando era pequeña, mi madre trenzaba la mañana en mi pelo tan apretado que el día no podía deshacerla. No les des tu voz, dijo, la gastarán. Tenía una cicatriz donde un anillo la desgarró, en la cocina, en un año que nadie memorizó salvo nosotras. Puso mi palma sobre ella. Este es el interés, susurró. El principal es mayor. El libro mayor vive detrás de mi esternón. Guardo páginas en el hueco donde debería estar la risa. Cada asiento es llano, sin adornos. No escribo humillación porque es una palabra larga que piensa demasiado bien de sí. Escribo una silla retirada cuando comencé a sentarme. Escribo un plato quitado, dado a un perro, y el perro bajando los ojos como si se disculpara y no pudiera ayudarme. Escribo un nombre deshecho y rehecho, y vuelto a deshacer hasta que incluso su eco se cansó. Una vez vi llorar a la señora Evelyn. Su bebé tenía fiebre, y el coche del doctor tardó demasiado. Sus lágrimas eran como perlas que se negaban a ensartarse. Las miré y entonces no la odié. El dolor es verdadero donde quiera que caiga. El bebé vivió. Ella dio gracias a Dios y a su marido y al doctor y a las sábanas. No dio gracias a la mujer que sostuvo al niño erguido mientras el láudano hacía su pequeño y culpable trabajo. Puse eso en el libro mayor no como culpa sino como balance. El capataz, el señor Donne, preparaba el mundo cada amanecer como si fuese una trampa que él mismo había puesto. Llevaba un reloj al que amaba más que a cualquier cosa viva. Lo sacaba y le sonreía. Vi esa sonrisa solo entonces. Para él, el tiempo era una mascota obediente. Para nosotros, el tiempo era un perro que mordía y no soltaba. Cuando llegó el invierno y la escarcha trazó encajes en los alféizares, las botas del señor Dunne estampaban dibujos sobre espaldas, y dentro de las historias aprendí a tensar hilo alrededor de una herida para que la piel recordara que era una puerta, no un muro. Un muchacho llamado Elijah solía tararear canciones de cocina conmigo mientras las ollas rezongaban. Podía hacer que las hierbas malas sonaran como coro. En 1846 lo vendieron bajo la lluvia. Los hombres escriben lluvia en poemas. Nunca escriben cómo borra las huellas que una madre quiere seguir. Juré entonces que mi libro mayor no sería un libro que se cierra, sería una vela. Hablé poco, la casa me hizo experta. El silencio es un filo que enfundas en la boca para no cortar lo que no debes. Las palabras pueden tropezar y magullar un plan. El silencio puede subir una escalera sin despertar la más pequeña tabla. Cuando decían, Sara, ¿entiendes?, atesoraba la tontería de la pregunta. La comprensión no era lo que temían. Temían la memoria.
La señora Evelyn tenía la costumbre de tocar el cuchillo del salón para probar su brillo. Lo alzaba a la lámpara y le mostraba la llama, como preguntándole quién de los dos ardía mejor. Una mesa es un pequeño reino, dijo un invitado una vez, y yo soy su ley. El invitado rió y no vio la lástima en su jactancia. Yo pulía el cuchillo y veía mi cara en él, aceitada por la luz de la lámpara hasta volverla una extraña a la que estaba aprendiendo a querer. Un filo no perdona, pero puede ser persuadido de esperar. Escribí un asiento por cada tos de invierno que nunca llegó a ser cuenta del doctor. Escribí un asiento por el hombre que vino con panfletos y se fue sin nada porque el señor Whitlow frunció el ceño y lo llamó metodista. Escribí un asiento por el propio señor Whitlow, que llevaba el libro mayor como si fuera una Biblia escrita sobre él. Se humedecía el pulgar y pasaba página como un sacerdote levanta la hostia. Creía en columnas. Creía en el signo igual como en una promesa hecha a sí mismo, que el mundo siempre saldría a su favor. En 1851 el viejo dedal de mi madre se rajó por dentro, una rotura invisible que me abrió el dedo tan limpio como una carta. La sangre perló, educada y asombrada. Presioné la herida sobre el mantel del salón mientras estaba sola y la levanté de inmediato. Una rosa hacia adentro, la más leve mancha, oculta bajo la base de la lámpara. La dejé allí, un pétalo que nadie nombraría. Me dije que la casa ahora me debía una explicación. Las casas no pagan pero contestan. Para 1854, el salón había aprendido mi peso. Dejó de quejarse cuando yo caminaba. El pianoforte conocía mi medida. Su tapa no chirriaba conmigo. La plata reconocía mis manos y se guardaba sus huellas. El pelo del señor Whitlow se afinó. Su voz, no. Desarrolló una tos que fingía no contar. La señora Evelyn aprendió a apartar la mirada mientras ocurrían los castigos, como si eso pudiera desatarla de la cuerda de su conveniencia. El reloj del señor Don corría más lento, luego más rápido. Él aporreaba el tiempo como un tambor. Empecé a llevar el libro mayor de otra manera, no como peso, sino como mapa. Un plan es una estación que construyes a mano. Siembras horas en surcos y rezas por su cosecha silenciosa. El salón tiene 3 puertas, una al pasillo, otra al comedor y una angosta entrada de servicio detrás de la cortina de damasco, una puerta que se cree secreta. La alfombra tiene una costura, de este a oeste, oculta por las enredaderas del dibujo. El aparador está levemente cojo. Un trapo doblado bajo la pata izquierda corrige el mundo. La chimenea de la lámpara humea si la mecha está recortada demasiado. El pestillo de la ventana se atasca con humedad y se rinde en seco. El cuchillo, 13 pulgadas en total, 8 de hoja. Mango de plata grabado con una vid que quiere que lo sostengas más arriba de lo debido, de modo que la muñeca se canse pronto a menos que te muevas con intención. Su balance favorece a la mano que cree tener derecho a juzgar. Su reflejo miente, vuelve generosos rostros que no lo son. Aprendí su giro, el pequeño punto donde la gravedad hace una pregunta. Practiqué solo con paño, girando, no hiriendo, rápida, luego paciente, luego ninguna de las dos. El truco no está en la mano, el truco es el tiempo y el conocimiento de cómo respiran las habitaciones. Observé el viento. En días húmedos, las cortinas se pegaban a la idea de la ventana, rehusando hincharse. En días secos, la boca del río se abría y cerraba, y el aliento de la casa se movía como una bestia dormida. Las voces viajan distinto en julio. La palabra, ahora, puede sonar no, y la palabra misericordia puede evaporarse a mitad de camino hacia un oído. Esperé que el mundo ayudara. En la cocina, el hierro me enseñó paciencia. Una olla hierve cuando quiere, no cuando se le manda. Si le impones calor, te desaira. Si la cortejas, rinde. Así con la gente. El señor Whitlow se jactaba más en compañía, menos en privado. Le gustaba mostrar cómo marchaba la plata porque creía que los ejércitos existían para él. La señora Evelyn administraba la compasión como algunas mujeres administran el perfume. A toques, nunca a chorros. El reloj del señor Donne fallaba exactamente 8 minutos pasada la hora cuando estaba por llover. Este último detalle sería una bisagra. Cosí un delantal con un segundo forro, un bolsillo que yacía contra el cuerpo como un boto. No para contrabandear nada afilado. Esa es una historia que cuentan los hombres cuando quieren probar que pueden imaginar el peligro. No. Contrabandeé cosas silenciosas, un tramo de hilo encerado para que no se enrede, un cuadrado de tela preplegado para contener, una llave de nada, solo para enseñar a mis dedos que podían encontrar una cerradura en la oscuridad, un único botón que no pertenecía a ninguna prenda de esta casa, pulido por la preocupación hasta olvidar su abrigo y aprender mi palma.
Practiqué las distancias del salón como si aprendiera un salmo. Del aparador a la lámpara, 3 alientos lentos y medio. De la lámpara al respaldo de la silla, 2. Del respaldo a la ventana, 4 si tienes miedo, 3 si estás lista. Entrené a mis pies a decir la verdad sobre las tablas. Una cantaba, evítala, otra guardaba consejo, fíate. Se abrió la temporada de tormentas. El río arrojó voces. Hay una noche cada año en que el trueno no es un sonido sino una población. La casa tiembla con ese tiempo y finge que solo la rozó una manga. Esa noche aún no era mía, pero la tracé con la lengua. Una carta que algún día enviaría. Los asientos del libro mayor cambiaron de tono. Empecé a añadir pequeñas misericordias. Una taza de leche compartida. Un bebé alzado mientras una madre dormía 2 minutos más de lo permitido. Un himno medio tarareado cuando el señor Dan ya estaba fuera de alcance. La misericordia no es el opuesto de la venganza. Es la venganza aprendiendo a leer. En 1856, el señor Whitlow se volvió descuidado. Los hombres que han comido demasiada certeza olvidan la forma del hambre. Dejaba el libro mayor abierto sobre el escritorio, y yo sacudía el polvo alrededor con un plumero que conocía sus propias traiciones. Los nombres se apilan raro cuando se los mira de lado. Vi cifras destinadas a ser invisibles para mí, moviéndose como se mueven los números cuando están orgullosos. Había columnas que no sumaban, salvo que incluyeras el peso del suspiro de una mujer o el precio de un domingo arruinado. Conté el costo de un niño diciéndose un nombre nuevo cada noche para que nadie pudiera robarle el verdadero por la mañana. Concilié el libro con el aliento de mis pulmones. Hallé el balance, estaba en rojo. El día llegó sin que nadie más lo marcara. Una cena para vecinos, lluvia gestándose, el río más alto de lo consentido, se reunirían en el salón antes de la comida, tocarían el cuchillo sin saberlo, tentarían al piano a hacer que la habitación olvidara para qué están hechas las habitaciones. Puse la mesa con la lentitud cuidadosa de un cantero, saleros, vasos de agua que sonaban como campana amortiguada al posarlos con demasiada firmeza. El cuchillo yacía como una palabra sin sentencia. Lo giré levemente hacia la lámpara para que quien lo alzara se viera a sí mismo y no a mí. Conté a la tormenta mi plan, no con palabras. Las tormentas no son letradas, sino con la manera en que abrí la ventana 1 pulgada y luego otra y luego ninguna. Pedí ayuda a las cortinas, estaban dispuestas y la lluvia empezaba de una vez. Cortejé el reloj del señor Doné mirando de soslayo el reloj de repisa como si fuese tarde. Él seguía los relojes como los hombres siguen a la lisonja. La señora Evelyn se movía quedo, una nube que aprendió la postura de una mujer. El señor Whitlow era un hombre al que le gustaba quedar asentado. Los vecinos trajeron risas envueltas en su propia importancia. Dejaron la humildad bajo el asiento del carro. Llevé el delantal del bolsillo secreto y me sentí más pobre por ello, como si el valor fuera robo. El botón se calentó junto a mi cadera. El hilo susurró contra su cera. Recordé a mis manos que eran un libro que no se quemaría. El trueno negoció con el techo. La llama de la lámpara asintió, indecisa entre alabar la noche o discutir con ella. El piano emitió una nota como una pregunta que alguien teme formular. Se acercó la hora, 8 minutos pasados, lo que significaba que el reloj se portaría mal, lo que significaba que el señor Don le daría golpecitos con la uña, lo que significaba que la casa me concedería un pequeño aliento sin guardia. No llevé odio dentro de ese aliento. El odio arde rápido y deja un campo pelado. Yo necesitaba una cosecha. Cuando llegó la hora, el salón recogió un silencio como si hubiera estado esperando para mostrarme que podía. El trueno se colocó en la distancia, todavía no un sonido, una silueta. El señor Danne golpeó su reloj y frunció el ceño. La señora Evelyn acomodó a las damas en las sillas con una sonrisa que rogaba ser creída. El señor Whitlow contó una historia sobre tierras como si la tierra pudiera consolarse con gramática. Los vecinos se repartieron en hombres y mujeres y alardearon o compadecieron según costumbre. Yo me moví en la sala como se mueve un río, no recto, pero decidida. Puse un plato, levanté un paño, atendí un vaso que prefería atención. El cuchillo esperaba, paciente como un calendario. Cuando la mano de la señora Evelyn fue hacia él, yo estaba allí con el licor del aparador. Permítame, dije, 2 palabras, las únicas que la mesa me concede cuando los invitados miran. Ella sonrió y abandonó la hoja. Quedó en breve orfandad. Lo toqué entonces, no para tomar, sino para girar. El pivote es suave, el mundo no advierte nada. Una hoja angulada hacia una lámpara dice una verdad distinta que una hoja angulada hacia un rostro. Le devolví su reflejo de luz.
no de personas. La lluvia comenzó entonces, como una congregación que ha perdido el lugar y decide tararear lo restante. Las cortinas respiraron, la ventana recordó cómo hablar, el reloj del señor Dunn tartamudeó a horario, y él se apartó de la compañía para regañarlo junto a la repisa. Llegó la tos del señor Whitlow, y fue ignorada. La risa de un invitado trepó demasiado alto y rompió un peldaño. La sala se rearmó en torno al sonido, como soldados alrededor de una bandera caída. Le pedí a la alfombra que no dilatara mi pie. Accedió. Crucé de la lámpara al respaldo de la silla, 3 alientos. Del respaldo a la ventana, 3, lista. El cuchillo yacía sobre el mantel, una posibilidad de plata. El halo de la lámpara se apagó cuando la tormenta acosó el aire. La oscuridad no cae en un salón, se vierte. La señora Evelyn dijo mi nombre. ¿Sara? Solo eso, una pequeña pregunta que la casa se tragó. Yo giré, el cuchillo girando conmigo, ni arriba ni abajo, sino a lo largo de la costura del mantel, una coma de plata que ofrece aliento a la frase. El movimiento no fue violento, fue deliberado. La hoja halló un camino entre lámpara y mano y halló, también, el largo libro mayor que se había estado escribiendo en mis huesos durante 26 años. No te hablaré de sangre. No te instruiré en el daño. Esas historias ya se cuentan demasiado, y con demasiado hambre, por quienes nunca fueron obligados a comerlas. Te diré esto. En cambio, la habitación sintió un cambio en su propia temperatura. La porcelana cayó, insegura de si debía sonar. Los retratos olvidaron sus rostros por un latido. El piano sostuvo el aliento y luego lo soltó. Una silla recordó con exactitud dónde estaba, y dio las gracias. Cuando la hoja completó su giro, el juicio ya había ocurrido en otro lugar, en algún sitio sin muebles ni nombres. El silencio se rompió no como vidrio, sino como tierra cuando cede ante una raíz. El acto no fue llama. Fue una línea de libro mayor enderezada, la cifra equilibrada. La tormenta, satisfecha, aflojó la mandíbula. Manos alzadas como hacen las manos, gritos que suben como suben. El reloj tartamudeó tan mal que marcó el día equivocado. Las damas quedaron como lirios tronchados por un muchacho que nunca aprendió el costo de arrancarlos. Los hombres se dijeron los nombres unos a otros como si eso pudiera conjurar explicación. Yo di un paso atrás y dejé que la habitación terminara su trabajo. Las casas hacen mal la justicia, pero registran bien. Hay un momento después del juicio en que todos los sonidos del mundo no pertenecen a nadie. La lluvia los reclamó primero, luego el río, luego nadie. Dejé el cuchillo en el aparador como si, al fin y al cabo, fuese de porcelana. Alicé el mantel que había guardado mis secretos. Cerré una ventana que había sido cómplice y le di las gracias sin palabras. Me planté en el lugar donde la rosa invisible de mi madre floreció una vez, y la sentí abrirse de nuevo, esta vez con un aroma que solo yo podía nombrar. Alguien dijo, ¿qué? Y nunca encontró el final de la pregunta. Alguien más intentó levantar el tiempo y ponérselo como chal, pero el tiempo se sacudió libre. Las chimeneas de las lámparas estaban nubladas con su propio aliento. La tormenta se afinó a un hilo más fino. Salí del salón, y el salón no me siguió. Se quedó a practicar el relato. Por la mañana el rumor se ató a un lazo y se llamó verdad. Los vecinos llegaron con paraguas y lástima, con indignación y pastelillos. El periódico olfateó la historia como un perro inseguro de si ha encontrado un hueso o un palo. Se imprimieron palabras que nunca se habían cruzado conmigo. Sirvienta, muchacha, infidente, desdicha, providencial, marcharon en filas que fingían sumar al total de la comprensión. Dentro de la casa el piano se volvió de pronto muy limpio. Los retratos echaron los hombros atrás y rehusaron expresarse. La alfombra intentó hacer crecer un dibujo nuevo sobre el lugar donde la noche posó su pie. La señora Ellevel se recluyó en su cuarto, donde las cortinas practicaban la privacidad. El señor Whitlow halló la voz en compañía y la extravió en soledad. El señor Dunne dio cuerda a su reloj hasta que éste le temió, luego lo amó de nuevo, luego le temió. Entre nosotros, quienes barrimos, remendamos, cocinamos, cantamos cuando nos permiten, la historia viajó distinto. No usó adjetivos, usó temperatura, textura, tiempo. La noche estaba mojada, dijo alguien junto al caldero. La alfombra sostuvo. El cuchillo se movió como un pensamiento. La casa cambió de parecer. No usamos mi nombre más de lo necesario. Los nombres son monedas aquí afuera. Gástalos y no esperes cambio. Los niños memorizaron la noticia fingiendo no escuchar. Un anciano dijo la gracia y no añadió nada, que fue como supimos que entendía. Una muchacha en la bomba de agua se detuvo a medio tiro, sus brazos estatua de la pausa del trabajo.
No preguntó, y por eso yo no respondí. Cuando construyes bien un silencio, no se resquebraja al pisarlo. El periódico encontró un himno para los muertos que creyó halagar a los vivos. Imprimió un llamado al orden, luego un anuncio de pianoforte. Puso ambos cerca para que chismorrearan en los márgenes. Los predicadores predicaron. La ley habló consigo misma con voces pulidas. El río llevó lo que la ley dijo y lo enjuagó hasta que solo quedaron los sustantivos. Ninguno pudo decir la frase que yo había escrito, porque no era frase, más bien un borrado que dejaba buen papel detrás. El señor Whitlow hizo gestos hacia el ahorcamiento de una culpable que el mundo no hallaría, pero tenía cuentas que ajustar y algodón que fingir amar. Se conformó con cerrar con llave cajones que no contenían nada que yo necesitara. Despidió a una cocinera, a un lacayo, a un peón del establo. A menudo los hombres creen que la justicia es una cosecha que pueden segar con la guadaña demasiado ancha. Los campos se encogieron de hombros y crecieron. En los cuartos, el libro mayor de mis costillas se reordenó. Algunas páginas estaban más ligeras. Una había desaparecido por completo. No canté más, pero dormí más largo. Soñé con casas que habían aprendido a disculparse y con cuchillos que se jubilaban para volverse rejas de arado. Los sueños no son promesas, son ensayos de la misericordia. Hubo susurros de un detective de Nueva Orleans, un hombre que creía en pies y barro y preguntas que avergüenzan la boca. Vino, miró puertas, acercó la oreja al piano como si pudiera reproducirle la noche anterior. Caminó la alfombra como si las alfombras confesaran a los hombres de manos limpias. Se fue con un puro apagado y un informe que encajaba más con el clima que con la verdad. La historia se fue de visita por las plantaciones. Dio la mano a otras historias, pidió prestadas sus botas y las devolvió más usadas. Visitó cocinas y salones por igual y tomó formas distintas según la habitación que ocupaba. En el relato del juzgado era advertencia. En el del muelle era alarde. En los cuartos era salmo sin predicador. Pasó un mes. El salón fingió haberse devuelto a sí mismo, pero el piano perdió una nota que nunca recuperó, y la lámpara humeaba cuando alguien mentía cerca, y cierta silla miraba siempre al este, sin importar cómo la giraras. La casa había decidido recordar. Los años lijarán las fechas. Alguien lo llamará del 55 o del 59. Otro jurará que fue Adviento. Otro dirá que la tormenta trajo granizo del tamaño de dientes. Los dejo. La leyenda es la lógica del río. Se curva hasta que por fin aprende a dónde necesitaba ir. Nombrarán a una mujer, Sara, y le darán más rostros de los que tuvo, porque una verdad que viaja ha de llevar muchas máscaras. Harán del cuchillo una espada, harán del salón un campo de batalla, harán del silencio un coro. No los corregiré, no soy dueña del cuento, solo lo equilibré. A veces, en ciertas lluvias, el salón de los Whitlow vuelve a ponerse vigilante. Una corriente de aire trabaja bajo el mantel y lo levanta como un aliento. Los retratos se inquietan en sus propios marcos. La tapa del piano se abre el ancho de un suspiro, como para comprobar si alguien escucha como es debido, y alguien, nuevo en la casa, o demasiado joven para haber sido advertido, tocará el cuchillo y no se verá a sí mismo sino a la lámpara, y aprenderá que la luz puede ser un espejo que se niega a halagar. Los niños se desafiarán a cruzar la costura de la alfombra. Jurarán que al hacerlo cae un silencio lo bastante pesado para apretarlos y reirán para apartarlo. Una mujer que limpia la lámpara se detendrá ante nada en particular y pondrá la mano sobre la chimenea no para sostenerse, sino para consolar a una cosa que una vez vio más de lo que quiso. En Navidad, un invitado preguntará por qué la silla del este mira al este y se le dará una mentira que no satisface a nadie, que es la marca de una buena verdad de casa. En los cuartos, los cantos viejos se alargan un compás. Alguien añade un verso sobre cuchillos aprendiendo sus letras. Alguien añade otro sobre libros mayores que pasan páginas por sí solos. La canción crece con un estribillo que no es amenaza, solo memoria. Sostén lo que deba sostenerse. Libera lo que deba juzgarse. Cuando se canta bien, se oye tensarse recta una costura en el mundo. Y yo, Sara.
Envejezco a la manera de los ríos, por robo callado y don paciente. Guardo el libro mayor donde siempre lo guardé, pero ahora es un libro delgado. Anoto asientos solo cuando el día exige testigo y no lo ha hallado entre la gente. Registro un acto de misericordia con el mismo cuidado con que antes registré el daño. El libro no se cierra. Mucho después de que mis huesos hayan dejado este lugar, seguirá abierto en un estante que nadie puede ver, en una biblioteca construida de aliento y ceniza, y certeza, y cambio. Lo hecho en el salón no es una lección. Las lecciones señalan. Esto no apunta a ninguna parte. Es simplemente una imagen que se niega a morir, una hoja de plata girando como aguja de segundo, la muñeca de una mujer firme como voto, una lámpara que decide decir solo la verdad de ahora en adelante, y una casa que, por fin, admite que puede oír el río. Escucha. La noche sostiene un lápiz entre los dientes. El libro mayor está inconcluso. La puerta recuerda cómo abrirse sin sonido. Los pasos se mueven de un año a otro, de 1831 a 1857, porque el tiempo es solo una habitación con muchos salones, y algunos cuchillos aprenden a girarse solos. La historia termina como termina un río, no con punto, sino con boca.